Tenía yo 4 años de edad cuando mi madre decide huir de mi padre. Yo tengo recuerdos de mi padre violentando a mi mamá. Emprendo ese viaje con mi madre obligado sin saber qué nos deparaba el destino. Arrancamos por lo que llaman el hueco, pero sentir ese abandono de la madre en ese momento es complejo, no entender qué está pasando. Viviendo en un sótano donde yo veía las tuberías, veía pasar las ratas, las cucarachitas se le montaban encima, o sea, era una posilga. Nosotros vivíamos súper pobres. ¿Y tú quieres regresar a Colombia? Y yo le dije, claro. Me dice, pero no vas a poder volver a ver a tu mamá. Decidí no poder volver a ver a mi mamá. La experiencia de Dios en lo personal es eso, es acercarnos al perdón, acercarnos al amor, es empezar a desnudar un poquito el alma de lo que uno ha vivido. Y qué bacano, Cocho, esa anotación ahí, sí, así conocí a Jesús. Esta es una sección de Somos Eternos donde les quiero compartir mi experiencia personal con Dios. Bienvenidos, espero les guste, se las oyen bastante conmigo y recuerden suscribirse, darle like, comentar. Y suscribirse es bien importante porque es lo que nos ayuda a que este canal continúe expandiéndose más y más por el mundo. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva sección de Somos Eternos en la cual yo quiero compartir de una manera diferente, de un formato distinto, mi experiencia personal con Dios, porque yo creo que hay varias gente que ha estado siguiéndome y que pregunta también como, este man, ¿quién es el que está hablando de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué motivos? Entonces quise sacar esta pequeña sección que va a tener unos capítulos en los que yo voy a compartir un poco de mi experiencia personal con Dios. ¿Cómo conocí a Jesús? Yo creo que hay que empezar, obviamente, desde el inicio. Soy hijo de dos papás que desafortunadamente vivieron una situación familiar compleja. Si bien fui un hijo criado por el amor. Mis padres se separan muy temprano. Ellos fueron papás muy jóvenes. Y lo que quiero compartirles hoy con este capítulo es cómo sobrevivir o cómo está presente Dios en mi vida cotidiana. Y eso precisamente aparece desde este primer capítulo, que es cuando mi madre le toca huir de mi padre, porque tuve un papá que desafortunadamente el alcohol hizo maltrató a mi madre durante mucho tiempo. Sin embargo, no es una situación para sentir pesar, ni mucho menos, sino que quiero plasmar es cómo Dios transforma esos momentos de dificultad que tal vez tú y yo hemos vivido en la vida. Y sé que más de uno que está por acá y que está viendo este capítulo se va a identificar, porque creo que estamos en una sociedad donde desafortunadamente normalizamos y naturalizamos ese abandono de los padres, ¿cierto? En algún momento. Criado por mujeres, en las tías, mi abuela, tengo recuerdos muy bonitos de esa crianza, pero fui criado por mujeres. Entonces, digamos que de alguna manera eso hace que mi creatividad para lo que me he dedicado, que en otros capítulos iré contando un poquito más de eso, desarrolló ese sentido femenino por entender bien en detalle todas esas cosas, y creo que eso potenció de alguna manera mi parte creativa. O sea que ahí Dios hace su primer milagro en mí. Bueno, como les contaba, entonces, dos padres muy jóvenes desde el inicio, con muchas dificultades, pero con apoyo de sus papás, obviamente. Tenía yo 4 años de edad cuando mi madre decide huir de mi padre. Yo tengo recuerdos desafortunadamente muy tristes de mi padre violentando a mi mamá. Es muy difícil en este momento decir y reconocer eso ahora que vivo el perdón de ellos. Tuve la oportunidad de hacer la sanación con ellos y admirarlos y dar gracias a Dios porque son mis papás y los amo a cada uno en su espacio y en su entorno y su forma de ser. Entonces sí, tengo esos recuerdos de maltrato, tristemente, y mi madre decide huir a los Estados Unidos como cualquiera en los 80s. Eso era más o menos los años 80, finalizando los 80s, comenzando los 90s. Y decidí huir y pues yo a los 4 años de edad emprendo ese viaje con mi madre obligado sin saber qué nos deparaba el destino.
Y cuando llegamos a Estados Unidos, eso fue una experiencia muy bacana porque yo, desafortunadamente, sin conciencia de nada, sin ser culpable de nada, era un niño solo de 4 años de edad. Arrancamos por lo que llaman el hueco. Y vivir esa experiencia y recordarla como si fuera un sueño es bastante teso. Yo recuerdo más o menos cuando tenía la edad de 15 años, 15 sí, 15 20 años, le mencionaba ciertos episodios de esos recuerdos a mi mamá y me decía, no, es que era tal cual, así fue que escapamos de tu papá. Entonces es muy teso porque llegar a un lugar donde tú no manejas el idioma, a un lugar donde tú no entiendes la cultura, donde llegamos a la pobreza, porque pues obviamente el cambio de pesos a dólares es totalmente diferente, y, y llegar a vivir en un sótano. Yo recuerdo mucho que llegamos a, bueno, vamos a empezar con más o menos cómo fue ese emprender ese camino. Recuerdo el desierto, recuerdo montándome tal vez en un avión. Mi madre me cuenta que le tocó viajar por el baúl de un carro mucho tiempo por el desierto. O sea, una experiencia compleja y difícil. Yo recuerdo haber llegado a un campamento, yo le llamo eso un campamento de niños. Yo llegué a Tijuana, dice mi madre, yo llegué a Tijuana y había una casa donde habían muchos niños, muchos, éramos por ahí 20, 30 niños. Entonces como que así es que hacían la vuelta y dejaban estos niños acá para poder llegar y pasar. Es muy teso porque cuando pues ahí viví, no sé, 3 días, 4 días, qué sé yo, no, ahí sí no tengo conocimiento. Recuerdo que el desayuno era cornflakes de Kellogg's, el almuerzo era cornflakes de Kellogg's y ya saben que era la comida. Pero fue bonito compartir con muchos amiguitos ahí, viendo los Transformers, viendo los cariñositos, viendo, bueno, todas esas series animadas, los Thundercats, todas esas series animadas bacanas. Eh, pero sentir ese abandono de la madre en ese momento es complejo, no entender qué está pasando. Y luego se te acerca un mexicano y te dice, mira, tú tienes que hablar mexicano, tienes que hablar como un mexicano, te va a recibir la abuela, tu abuela en México. Y como yo soy un niño tan lógico y creativamente hablando muy despierto, entonces yo no entendía qué me estaban diciendo y mi mamá insistía mucho te va a recibir una abuela en México, tú tienes una abuela en México, pórtate bien, no digas que no mientas, o sea, haz lo que tienes que hacer. Y efectivamente fue así. Yo llegué a una parte, no sé qué lugar sería, pero llegué como a un aeropuerto porque habían autoridades aeronáuticas por ahí alrededor, tengo esos recuerdos. Y la viejita muy cariñosamente me dice, mijito, nietecito, ¿cómo estás? Y yo, a mí me generaba como, yo tengo dos abuelas. De hecho, yo le decía a mi mamá, yo solo tengo dos abuelas, la de mi papá y la de mi mamá. O sea, ¿quién es esta señora? Y recuerdo frustradamente mi mamá, o sea, decirme, esa es otra abuela que tenés, esa es otra abuela. Entonces es bien difícil para un niño a los 4 años entender todas esas situaciones para poder pasar al país que supuestamente teníamos que llegar para poder sobrevivir. Seguido a eso, entonces, ya pues pasó todo con la señora, el tema, estas cosas pues raras. Y ya ahí logramos llegar a Estados Unidos. Yo no recuerdo exactamente dónde. Me encantaría hacer este capítulo o una cápsula de este capítulo con mi madre para que ella vaya como alimentando todo esto que estoy contando y vaya refrescándome la memoria. Pero el caso es que llegamos a una parte y recuerdo viviendo en un sótano, que ahí es donde hice la pausa, viviendo en un sótano donde yo veía las tuberías, veía pasar las ratas y donde incluso con mi hermana, cuando mi hermana nació, yo tengo dos hermanas y mi hermana mayor cuando nació, la que sigue después de mí, las cucarachitas se le montaban encima, o sea, era una posilga, nosotros vivíamos súper pobres y, y muy teso porque la comida, de hecho mi comida favorita es esa comida que solo podíamos comer con el dinero que teníamos, que era atún, arroz y un vasito de leche. Eso era lo que había para comer. Día, noche y tarde, o sea, eso es lo que había. Entonces muy teso porque cuento esta historia, porque de alguna manera Dios siempre ha estado ahí para nosotros. Nos sentimos en peligro muchas veces porque no conocíamos a nadie. Dice mi madre que obviamente haciendo ese caminar, también obligado de alguna manera, también pudo haber sido violada o pudo haber sido secuestrada. Una cantidad de historias que tristemente uno también conoce hoy en día, todavía en la actualidad y en la realidad de nuestro país y también del país de Estados Unidos y de muchos, también de muchos otros países. Y Dios nunca nos faltó, o sea, Dios siempre ha estado ahí presente. De hecho, recuerdo un momento, mi madre me recuerda un momento donde
donde ella me dice, estamos solos, papi, o sea, no tenemos nada, estamos pobres, no tenemos nada. Y yo a los 4 años de edad responderle, mamá, estamos con Dios, o sea, no nos va a faltar nada, estamos con Dios. Y ella recuerda eso con mucho amor y como con dolor, pero que nota que ella haga ese reconocimiento de que desde los 4 años yo he tenido fe en Dios. Y por eso me he montado en toda esta película como reafirmando esa fe. Después del tiempo, paso la vida en Estados Unidos, me quedo como 4 años y medio, aprendí inglés, entonces gracias Dios por permitirme aprender inglés, pude estar en la escuela, hice muchos amigos con los que algunos de ellos todavía tengo contacto, y bueno, llega un momento donde mi abuela, que pues, mi abuela era mi segunda madre, y ella iba a regresarse a Colombia y me dice, hey, ¿tú quieres regresar a Colombia? Y yo le dije, claro, contigo abuela, hasta el fin del mundo. Y me dice, pero no vas a poder volver a ver a tu mamá. Y decidí no poder volver a ver a mi mamá, venirme con mi abuela, y es algo de lo que no me arrepiento. Me siento muy feliz de ser un colombiano, amo mi tierra. De hecho, cuando tengo la posibilidad de ir afuera a algún lado, extraño mucho, mucho, mucho mi Colombia, amo este país, aunque este país sé que es difícil para todos, trabajar y luchar aquí es bien complejo, pero amo mi país completamente, soy un colombiano orgulloso de su tierra. Cuando ya regreso acá a casa, pues ya me toca enfrentarme con mi padre, un padre que obviamente ausente, pues por muchas cosas, todavía un poco alcohólico, como les digo, viviendo en familia de mujeres, solo tías y abuela, pues de alguna manera ellas resentidas por eso que pasó entre ellos dos, entre papá y mamá, me criaron también odiando a mi papá. O sea, también me criaron, tu papá no sirve para nada, tu papá no es un bueno para nada, tu papá te abandonó, tu papá, etcétera, etcétera, etcétera. Y fácilmente yo en la vida pude haber decidido como que sí, mi papá es un idiota y ya, me echo a las petacas y paré de contar. Pero, ¿sabes? No decidí eso. Decidí tratar en mi poca experiencia de vida, a los 17 años más o menos, que empiezo a acercarme a la Semana Santa, porque de mi padre es que heredo el poder cargar las imágenes que cargamos en Semana Santa. Esa tradición de Semana Santa viene desde mi padre, el abuelo, el bisabuelo y así. Y creo que ahí nos fuimos uniendo de a poco, de a poco, de a poco, hasta que llega finalmente la pandemia, que también es una bendición grande para mí. Sé que para muchos, incluso también para mí, fue una época difícil de sobrellevar, pero en pandemia logré afianzar la relación con mi padre de una manera súper enorme, o sea, súper interesante, porque fuimos capaces los dos en esa madurez ya de decir, oye, tú no me debes, yo no te debo, yo no soy culpable de nada, tú eres un gran papá, tú eres un muy buen papá, qué rico que nos demos la oportunidad de rehacer esta relación, de volver a estar fortalecidos en el amor. Y hoy en día puedo decir, mi papá lo amo. O sea, papá, si estás viendo este capítulo, perdóname por todo lo que estoy contando aquí, pero es una forma de tratar de contarle a la gente que mi historia no es ajena a muchas historias que viven aquí las familias en Colombia o en el mundo tal vez. Y la invitación es precisamente eso, la experiencia de Dios en lo personal es eso, es acercarnos al perdón, acercarnos al amor. Y yo decidí eso con mi papá y decidí con mi mamá. De hecho, cuando yo empecé a tener una relación tan fuerte con mi papá, mi mamá me cuestionaba mucho y me decía, pero ¿por qué estás tan amigo del papá? O sea, ¿qué está pasando? Y yo le decía, no, mamá, o sea, tengo que hacer esta sanación con mi padre y siento que también tengo que hacerlo contigo, y a los dos los amo por igual, los amo inmensamente, los dos de alguna manera han hecho su esfuerzo por amarme, y nada, quería compartirles eso en este nuevo capítulo o este nuevo formato para que les haga eco un poquito de lo que es mi vida y esa experiencia con Dios. Yo creo que Dios está en todas nuestras situaciones de vida, y quiero ir compartiendo un poquito de a poco esa experiencia de Dios en lo personal. Así que muy atentos, esta primera parte tímidamente les comparto eso, ofrezco excusas a mi padre, a mi madre, a mi familia, que sé que no es fácil, es doloroso reconocer esto, pero creo que todas las familias viven este tipo de cosas, así que
Muchas gracias a todos por parchar, por escuchar un poquito de la vida de este servidor de Dios. Y como les digo, espero que les deje algún mensaje de mi vida con respecto a eso. ¿Qué dices ahí, Cocho? Así conocí a Jesús. Y así conocí a Jesús. Así conocí a Jesús. Sería muy bacano que me escribieran, la gente que se anima a escribirme. Gracias por todos los mensajes de la gente que me escribe. Que me escriban. ¿Cómo conociste a Jesús? O aún todavía no has conocido a Jesús. Acércate. A todos esos padres de familia que hoy tienen abandonados a sus hijos. Conozco casos muy cercanos de gente que amo, que no están con sus hijos, que no han tenido la posibilidad de acercarse porque estuvieron equivocados, porque cometieron errores, etcétera, etcétera. La invitación es que tú como padre de familia, si me estás viendo y tienes un hijo que aún no has llamado, toma el teléfono, llámalo, dile que lo amas, dile que te perdone, y sientes en hablar y fortalezcan ese amor, porque la vida en Jesús, eso es lo que Él nos dice, la vida en Jesús es la vida perfecta, es la vida ideal para que todo pueda ser mucho más llevadero. Y a esos hijos que también no han perdonado a sus padres porque también han cometido errores, también son humanos, también fueron jóvenes, pues oye, coge el teléfono, escríbele, mándale un mensaje, hijo, papá, perdón, te amo, aquí estoy para ti. Entonces nada, este primer capítulo es para eso, es empezar a desnudar un poquito el alma de lo que uno ha vivido. Y qué bacano, Cocho, esa anotación ahí, sí, así conocí a Jesús. Así que feliz noche a todos, gracias por quedarse hasta esta parte del video, muchas bendiciones y recuerden, si les gusta, no les gusta, qué quieren saber, qué quieren conocer y escriban, que eso es lo más importante. Denle like, suscribirse y bendiciones. Gracias a todos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Comenta y dale like si te gusta nuestro contenido. Y síguenos en TikTok como Somos Eternos Mike Vélez.